La generación. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Jovencitos, ¿cómo están? Muy bien. Vamos entonces a dar la ruta de aprendizaje. ¿Cuántos somos? Somos 31, menos de un tercio. Vamos a esperar unos par de minutos, a pesar que, mira, he entrado con 5 minutos antes, pues no me daban el pase todavía. Pero tenemos que esperar, son 32, un tercio de la población. ¿Ya? La ruta de aprendizaje de hoy, ya saben ustedes cuál es la ruta, ¿no? Concretamente el léxico, ya terminamos, hoy terminamos con el cuarto léxico. ¿Ya? Mañana vamos a evaluar el léxico número 3. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar comprensión de lectura y eliminación de oraciones lo más que se pueda, ¿ya? Lo más que se pueda. Muy bien, entonces vamos a esperar unos minutos hasta que se colme la sala con sus compañeros. 3 minutos de tolerancia. Bien, jovencitos, muy bien, vamos entonces a proceder con este es el último grupo de palabras del léxico número 4, ¿no? Ya saben que mañana evalúo el léxico número 3, ¿ya? El léxico número 3, ¿ya? Hoy día terminamos ya con el léxico 4, ¿ya? Este domingo vamos a organizar un seminario que no se pudo dar por motivos. El día domingo, el día anteayer, realizamos una maratón solidaria. De verdad esperaba la mayor participación de ustedes, pero bueno, ¿no? Poquísimos fueron los que participaron, solamente 18 personas. Ya para empezar a implementar. No Es sé que, profesor, no se podía porque, o sea, a última hora mandaron lo que es la cuenta del banco en la noche y el domingo no se puede utilizar. Sí, yo también. Y lo que es Yape, ahorita no están haciendo recarga de Yape. Sí, yo también pienso, Silvana, ¿no? Consideré también que un factor fue que fue algo prematuro, rápido, y que no todos cuentan con Yape, como tú dices, mandaron una cuenta, pero ya, ¿no? Como dice final. Entonces, eso yo lo tomo como aspectos que generaron que no se esté cargada la sala. Así que entiendo ese aspecto, lo entiendo. Entonces, este domingo luego mañana voy a fijar el horario, porque tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos textos, tenemos eliminación de oraciones y plan de redacción.
¿ya? Y son los temas ejes en comprensión, ¿no? En comprensión. Luego ya viene términos, analogías, que estamos justamente trabajando con este léxico. El aprendizaje de este léxico te va a garantizar una mayor posibilidad, una gran posibilidad de que puedas superar los ejercicios de esta naturaleza. Bien, entonces, rápidamente, muchachos, chicos, vamos con cruel, protervo, nefario y despiadado, ¿no? El cruel, el protervo, Adolfo Hitler, ¿no? Un personaje cruel, protervo, nefario, despiadado. ¿Cuál sería su sinónimo? ¿Cuál sería su sinónimo? ¿Alguna idea? ¿Cuál sería el sinónimo de cruel, de protervo, nefario, despiadado? Profe, ¿podría ser impronta o impoluto? Ya, lo que pasa que impoluto es una persona sin manchas y también se refiere a algo impecable, puro, no limpio, es impoluto. Impronta es una huella, una marca. ¿Cuál? Impio. Impío, ¿no? Impio. Impío, ya, muy bien, claro. El impío, porque el pío es piadoso, clemente. Me acuerdo mucho del Papa Pío XIII, ¿no? Pío, no, un Papa Pío XIII. Pío, piadoso, clemente. Impío, sin piedad. El impío es el que carece de piedad, el que carece de clemencia, como Adolfo Hitler, ¿no? Como algunos personajes de la historia, ¿no? Por ejemplo, Nerón, ¿no? Calígula, personajes impíos, carentes de piedad frente al prójimo, crueles, protervos, nefarios. Muy bien. Embrionario, naciente, rudimentario, o sea, algo que está recién en inicios, ¿no? Algo que recién se inicia. ¿Cómo se llamará él? Incipiente. Muy bien, incipiente, señorita. Excelente. Luego tenemos puro, inmaculado, puro. Impoluto. Ahora sí, muy bien, ¿no? Impoluto, número 2. Lisonjear, adular, loar, elogiar. ¿Cuál sería? Lisonjear. Incensar. Incensar. Muy bien, de incensar, número 9. Excelente. Huella, señal, marca. Impronta. La impronta. Luego vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Ahorita estamos cotejando, ordenando. Sigo. Tengo debilidades, fallecimiento. Inanición. Inanición, muy bien, jovencito, investigado. Ignominia, afrenta, filípica, vituperio. 4. 4. Improperio. Fútil, insignificante, trivial. 7. Número 7. Inane. Acusar, incriminar e inculpar. 6. Imputar. Imputar. Y la palabra sin castigo, Impune. 5. un crimen impune. 5. Muy bien. Acá, incipiente, hay un homófono, hay incipiente con C de casa e incipiente con S, ¿no? Incipiente viene de sapiente. ¿Quién es sapiente? ¿El sabio, sí o no? El sapiente es el sabio. El incipiente es el ignorante. En cambio, incipiente con C es algo que recién se inicia. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Una calvicie incipiente empezó a evidenciarse en José. Una calvicie incipiente. ¿Qué quiere decir una calvicie incipiente? Una calvicie que se está recién originando, que recién se está iniciando. Igualmente, yo digo, una agricultura incipiente caracterizaba a los mochicas, ¿no? Una agricultura incipiente, o sea, una agricultura básica, elemental, ¿no? Que recién se estaba, como se dice, originando, ¿no? Eso quiere decir incipiente. Ya impío, como ustedes muy bien saben, dice la persona falto de piedad, el cruel. Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? El doctor Mengele, este doctor nazi que experimentaba con niños, ¿no? Sin anestesia, les inoculaba sustancias en los ojos, los cosía de vientre a vientre, era pues un hombre impío, ¿no? Falto de piedad. Embrionario, naciente, rudimentario, ya hemos visto en incipiente, una agricultura incipiente, o sea, una agricultura básica, elemental, rudimentaria, que recién se inicia. ¿No? Puro, inmaculado, por ejemplo, un doctor debe estar pues impoluto, ¿no? Una presencia impoluta, o sea, limpio, ¿no? Sin ninguna mancha, ¿no?
Luego tengo la palabra lisonjear, adular, aloar, que es incensar, que viene de la palabra incienso. Recuerdan ustedes en las procesiones, por ejemplo, la procesión del Señor de Burgos, ¿no? Delante del andar, señoras caminaban y llevaban entre sus manos o sobre sus manos, ¿no? una vasija, el incensario, que se llama incensario, y obviamente llevando el incienso. Y ese humito, un humo particular, ¿no? Al prender el incienso emana un humo, un olor particular, y ese humo es como un símbolo de elogio, de respeto, de veneración, de adoración, ¿ya? Incensar, incienso, procesión, adoración. Ahí está. La impronta que dejó tu presencia en mi vida jamás se borrará. ¿Qué dice? La impronta que dejó tu presencia en mi vida jamás se borrará. ¿Qué quiere decir impronta, no? La huella, la señal, la marca, ¿ya? La marca. La impronta dejada por los aviones en el celaje, la huella, ¿no? La estela. Tenemos la debilidad y el desfallecimiento como inanición. Ustedes saben que en muchos países africanos, por ejemplo, muchos de los niños, por no decir millares de niños, mueren por inanición, ¿no? Por la debilidad, el desfallecimiento por falta de alimentos, ¿ya? De alimentos. La ignominia, la afrenta, la filípica y el vituperio son todos sinónimos de ofensa, de improperio, ¿no? Con tu actitud, ¿no? Tu actitud es un improperio, una ignominia, una filípica, es decir, una ofensa. Palabras fútiles, palabras nimias, palabras inanes, ¿no? Ideas inanes, insignificante, insignificante. Y por último, tengo la palabra, ¿ya? ¿Qué dice ahí? La palabra acusar, incriminar y culpar. No, penúltimo dice que es imputar, ¿no? Se le ha imputado el cargo de asesinato, se le ha culpado de asesinato, se le ha imputado de robo a mano armada, ¿no? Se le ha culpado, atribuir cargos por un delito, incriminar. Un castigo, no, un crimen impune, un crimen sin castigo, ¿no? Sin castigo. Muy bien, jovencitos, eso ya lo mandé, me he mandado a su WhatsApp, entonces que quede registrado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, para pasar a la siguiente parte. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo, ¿no? Entiendo que el silencio, el que calla otorga, ¿no? El silencio es signo de asentimiento, creo yo, y no de timidez. Muy bien. Apuntó todo, ¿verdad? Todo lo que es el léxico más, ¿cómo se llama? La de cultura general. ¿Cómo es, Silvana? O sea, en un solo archivo lo juntó tanto lo que Sí, es todo. los léxicos. Exacto, todo, incluso lo he vuelto a mandar hace unas horas, ¿no? Nuevamente, todo está ahí, los léxicos y cultura general, ¿ya? Para que usted lo tenga. Nuevamente lo he vuelto a reenviar, porque ya lo había enviado. Bien, entonces ahí tiene todos los elementos. Muy bien. Ahora sí. Vamos. Tu pesadilla, dice, ¿no? Vamos primero con los textitos. Este es. No, este es 4, este es clase 4. A ver, chicos. Vamos con los léxicos, ¿no? Los léxicos, saben ustedes que debemos practicar siempre el léxico, ¿no? No debemos dejar, y lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a trabajar. Ya, los léxicos no pueden ser parte ajena. Nos habíamos quedado en el texto 9, pero obviamente por el tiempo habíamos dejado el texto 7 y 8, si no me recuerdo, ¿no? El texto 7 y 8. Vamos a trabajar hoy día 4 textitos, ¿ya? Y luego pasamos a eliminación de oraciones, y el jueves pasamos a plan de redacción, y el día sábado, el día domingo, realizamos una miscelánea de todo lo que nos queda pendiente. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Bien. Ahora, vamos a trabajar con el léxico número 7. El léxico número 7 nos habla sobre las características del lenguaje, básicamente 2 rasgos esenciales del lenguaje, su carácter arbitrario y su carácter convencional, ¿no? El autor te va a hablar justamente de estos 2 rasgos característicos de todo lenguaje. Luego, en el texto número 8 se habla del papel que tienen los sentidos en la adquisición del conocimiento, ¿no? Muy bien, el autor va a adentrarnos en este mundo de cómo a través de los sentidos el ser humano puede comprender su realidad.
claro, te dice que no son suficientes porque también hay otros procesos, sin embargo, son básicos, esenciales en el proceso de adquisición del conocimiento. Entonces, nos ponemos a trabajar el texto 7 y 8, ¿ya? Texto 7 y 8, por favor. En un lapso de unos 12 minutos, me parece 6 minutos, 5, 5, 6. 12 minutos sería excelente. 12 y 10, 12 y 22. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todos tienen su separata? ¿No? Todo claro, profe. Muy bien, muy bien. Trabajemos entonces con ganas, ganas, ganas. Muriendo, profe. Ya lo he dejado en sala de espera para que siga bostezando.
Mejorcito, vamos a empezar entonces con el análisis de los textos 7 y los textos 8. Muy bien. A ver. ¿Qué me dicen? ¿De qué se habla en el texto 7, jovencitos? ¿De qué se habla en el texto 7? Muy bien, se han dado cuenta de que el concepto clave acá es hablarme del lenguaje, ¿sí? Muy bien, el lenguaje. Es el concepto clave. El autor me dice que es básicamente, vamos a poner acá, el lenguaje. A ver. Y sobre el lenguaje, el autor se centra en describirme sobre las dos características esenciales del lenguaje, que son ¿cuál? Su arbitrariedad y su convencionalidad. ¿No? Entonces, acá está. El lenguaje humano consiste en un sistema arbitrario y convencional de símbolos y sonidos. Luego el autor me dice por qué es arbitrario y por qué es convencional. ¿No? Y concluye indicando que los significados no son asuntos individuales, claro, porque nosotros ya nacemos en un contexto en el que aprendemos un lenguaje que de manera arbitraria se nos ha impuesto y que por ende debemos utilizarlo por convención, por convenio, un convenio implícito para poder comunicarnos. A ver. Ahora sí. Dice, a medida que vamos respondiendo las preguntas o vamos preguntando, vamos ampliando si es necesario. Ya, ¿qué dice? La 26. Es que tú no puedes colocar la C, porque me parece haber escuchado la C, porque el autor dice acá que los significados lingüísticos no son un asunto individual. ¿Por qué no son un asunto individual? Porque tú cuando naces no creas tu propio lenguaje. Uno cuando nace está inserto en una cultura que tiene su propio lenguaje, ¿sí o no? Entonces no es individual. Claro, hay una variedad de diferencias individuales, ¿no? Ahí está la subjetividad, ¿no? Que a partir de un concepto tú puedes tener una definición particular de libertad, de democracia, es verdad. Sin embargo, eso no implica de que el lenguaje sea individualista, sean símbolos particulares. Por eso falla la C, ¿no? Por símbolos particulares. Justamente estamos hablando del campo del lenguaje, ¿no? Y lo que un niño, dice, cuando adquiere un lenguaje, ¿no? La democracia, la libertad son conceptos que se mencionan en la última parte del texto, pero para referirse a que cada persona puede tener un concepto particular de lo que es la democracia y la libertad. Está desaforado esto. ¿Qué me dice? ¿No puedo leer los chats? A ver. Sí, ahora sí. Bien. A ver. ¿Qué me dicen con respecto a la E? Yesenia Domínguez me dice que la respuesta es la E de enano. ¿Están de acuerdo con su compañera? La posibilidad dado o enano, ¿no? Robles dice dado. Herrera dice dado. Domínguez dice enano. Bueno, como nosotros estamos acostumbrados acá, que es una tribuna del debate, de la confrontación crítica de sus pensamientos argumentativos, estoy para escucharlo. Entonces, ¿por qué sería la C o viceversa? ¿Por qué sería la E y por qué no puede ser la que se dejó de optar? ¿Quién me dice? Los escucho. Susténtenme, argumentenme, sin temores ni temblores. Ya me dice Darwin, Senia. Mi profesor. A ver, Karen, ¿te escucho? En el texto dice que el lenguaje es un sistema arbitrario y convencional de símbolos. Ya. Y lo que un infante tiene que aprender es lo mismo, el lenguaje, un sistema convencional de símbolos. Muy bien, un sistema convencional de símbolos. Ahora, Karen, tú has marcado justamente la D de dado. Ya. Pero tú has dicho un sistema arbitrario y convencional. Arbitrario y convencional, has dicho tú, lo has leído ahí, muy bien. Pero la D dice solamente un sistema convencional de símbolos. ¿Qué dices a eso? No, la E está más completa. Entre los paréntesis aparecen sonidos y señales. Sonidos. Ya. Muy bien. La respuesta, Karen,
Hijicos. El AD. Ah. Profe, pero si yo dije la D, ¿por qué me dijo? Ah, quería ver pues si estaba sólida con tus argumentos. La pregunta dice, un infante cuando adquiere un lenguaje, cuando adquiere el lenguaje, ¿ves? ¿Sí o no? Tiene que aprender. ¿Qué tiene que aprender cuando adquiere ese lenguaje, pues? ¿Qué tiene que aprender? Sonidos y señales que tienen significado para que lo usan. Eso tiene que aprender, ¿sí o no, chicos? Sonidos y señales que tienen significados para que lo usen. Y esto es el carácter arbitrario, no es el carácter arbitrario, es el carácter convencional. Un sistema convencional de símbolos. Eso tiene que aprender el niño cuando adquiere un lenguaje. Acá lo dice, ¿no? Un infante cuando adquiere un lenguaje tiene que aprender un sistema convencional de símbolos. Ahora, claro, este sistema convencional de símbolos, que son sonidos y señales que tienen significado para quienes lo usan, obviamente tiene un carácter arbitrario. Tiene un carácter arbitrario, es decir, son impuestos, ¿no? Son impuestos, ¿ya? O esa relación entre significado y referente es una relación impuesta, arbitraria, ¿ya? Que tú no has decidido eso, pero tienes que aceptarlo, como se dice. 26 dado. 27. El sistema de símbolos es arbitrario. Profe, Sí, dime. ¿y la E no puede ser completo o no? Justamente por eso decía, o sea, la pregunta apunta a decir un infante cuando adquiere un lenguaje, ¿ya? Ahora, recuerda, un lenguaje se caracteriza por ser arbitrario y convencional, o sea, como dices, ¿no? Cualquier lenguaje humano, sea un lenguaje de señas, un lenguaje hablado o de otra índole, tienen dos características, arbitrario y convencional. Muy bien, hasta ahí. Esas son las características de cualquier lenguaje humano, ¿correcto? Ahora la pregunta dice, un infante cuando adquiere un lenguaje, ¿ves? ¿Qué tiene que aprender? O sea, él no va a aprender la arbitrariedad del lenguaje, porque la arbitrariedad es una característica, ¿no? Que se entiende como que tú llegas al mundo a aprender un lenguaje arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? O sea, impuesto. O sea, tú no has elegido ese lenguaje, pero por imposición, por arbitrario, lo tienes que asimilar. Lo que tienes que aprender justamente es un conjunto de sonidos y señales que tienen un significado para quienes lo usan. Y eso justamente es el carácter convencional del lenguaje. Por eso marcamos la D de dado. ¿Ya? Ahora sí, la 27, el sistema... ¿Dónde está eso? Acá está la basura en rojo. No, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿En dónde lo puedo encontrar el archivo? Porque no lo encuentro en la plataforma. Pero ya estaba en la plataforma. Voy a ver si lo encuentro acá para enviarlo a WhatsApp, ¿ya? Por eso yo pregunté, ¿todos tienen su material? ¿Todos tienen su material? Nadie me contesta. Nadie me contesta. Entonces, ¿qué puedo asumir? ¿Mm? Es que como mi internet está lenta, profesor, no lo puedo escuchar muy bien. Ya ahorita, ya vamos a ver. Este sería la cuarta clase, esta teoría. Sí, es la cuarta clase, profesor. Sí, voy a enviarlo. Ya, a ver, ya está enviado. Confírmeme. Confirmado, ¿no? Sí, silencio. Sí, profesor. Muy bien, ahora sí. Dice, el sistema de símbolos es arbitrario, ¿ya? ¿Por qué es arbitrario? Claro, son arbitrarios, habíamos dicho, en el sentido especial de que no hay conexión necesaria entre los símbolos empleados y los eventos en los cuales se refiere. O sea, no hay una conexión necesaria entre los símbolos empleados y los eventos. Por ejemplo, la palabra mesa refleja que el referente se refiere justamente al objeto mesa, ¿no? Pero eso no quiere decir que así sea, sino que eso se ha creado, se ha impuesto, es arbitrario, o sea que es una relación artificial, creada, impuesta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál sería la respuesta acá?
Cuidado con la B. Cada persona lo organiza en forma particular. Si cada persona organizara en forma particular el lenguaje, habrían tantos lenguajes como millones de personas existiesen en el mundo. Pues no puede ser la B, ¿no? Porque recuerda que la arbitrariedad del lenguaje consiste en que en una imposición del lenguaje en la que el significante y el significado realmente se han unido, se han conectado, no por un proceso natural, sino por un proceso impuesto, artificial o arbitrario. La respuesta sería... ¿Los significados lingüísticos son naturales? Falso. Si fueran naturales, no serían arbitrarios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Existen variedades individuales? No. La respuesta, jovencito, estaría recayendo en la A de amistad. ¿Ah? Porque no hay una relación natural entre el símbolo y el refe y el referente. Acá lo dice el autor. Es arbitrario en el sentido especial de que no hay una conexión necesaria entre los símbolos y los eventos o el referente, ¿ves? No hay una conexión necesaria, o sea, no es natural. ¿Está bien? Sí. La A, 27 azote. 28. ¿Qué me dice con 28? El sistema es convencional, ya que los símbolos en el grupo humano, ¿cómo son? ¿Qué me dicen? A ver. Vamos a bajar. No los veo. Semánticos, me dice Claret y Fernando, son semánticos. Vamos a ver, esta partecita lo podemos leer, esta parte del sistema convencional que los símbolos... Es convencional en el sentido, ¿ya?, de que tanto la sistematización como los símbolos son mutuamente inteligentes. Mutuamente inteligentes. Mutuamente. Ahí creo que está la clave para la respuesta. Mutuamente. Para quienes lo usan. ¿Qué me dice? ¿Están seguros que la A? No voy a hablar hasta que usted hable. ¿Organizados o complementarios? Lo digo. Es convencional en el sentido de que tanto la sistematización como los símbolos son mutuamente inteligentes para quienes lo usan. Mutuamente. La respuesta, jovencito, es complementarios. Muy bien, señorita jovencito Robles. Complementarios. Claro, se complementan, pues, ¿no? La sistematización de los conceptos o significados con significante, hay un proceso sistemático, ¿no? En el sentido de que tanto la sistematización, ¿ya?, de las palabras de un lenguaje como los símbolos son mutuamente inteligentes para quienes lo usan. Es decir, son tipificados, clasificados, son clasificados. Hay una complementación mutuamente. Aquí está la palabra clave. ¿Cuál sería la idea central del texto? Justamente el texto de qué me habla, del lenguaje. ¿Y qué se quiere hablar del lenguaje? De sus dos características fundamentales. ¿Cuáles son esas dos características fundamentales? El carácter arbitrario y convencional. El arbitrario y el convencional. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B, profe. La B de barco, ¿sí o no? Las propiedades del lenguaje. Eso es una frase que sintetiza el contenido del texto, ya que las propiedades del lenguaje se refieren específicamente ¿a quién? A la arbitrariedad y al carácter convencional del lenguaje. Por último, se puede deducir que cuidado con la B de barco, cuidado con la B de barco. ¿El niño construye su sistema de manera espontánea o natural? Falso, pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque recuerda que el niño, cuando aprende un lenguaje,
Obviamente, este lenguaje es arbitrario. Ya hemos dicho que arbitrario, ¿por qué es arbitrario? Es arbitrario porque no hay relación natural entre el símbolo y el referente. O sea, no es natural. ¿Ah? Un ratito voy a borrar acá. Ah, me ha ido todo. Voy a borrar. Ya, entonces, habíamos dicho que no puede ser la B de barco porque no es algo espontáneo, sino algo impuesto, arbitrario. Ya. ¿Qué más? ¿Es innecesaria la semántica para el proceso? Falso. Es necesario la semántica porque la semántica se refiere al significado. ¿Ya? Si no hay significado, entonces ¿cómo vinculamos el símbolo al referente? ¿Las tipificaciones son obstáculos? Falso, no son obstáculos. Las tipificaciones o las clasificaciones nos permiten agrupar las palabras de acuerdo a ciertos rasgos comunes, ¿sí o no? No son obstáculos. Por eso falla. Muy bien, jovencito. ¿Te he facilitado la respuesta? ¿Qué me dices? ¿A o E? La respuesta es estudiante. Muy bien. Profe, la dice es inadmisible, falso, porque dentro de un grupo lingüístico, dice en la última parte del texto, que dice que puede haber, ¿no? Puede haber, aunque existe una variedad de diferencias individuales dentro de cualquier grupo lingüístico. O sea, sí es admisible la variedad dentro de un grupo lingüístico, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente para Silvana, cuando yo le digo que es democracia, ella entiende por democracia una idea muy distinta que Fricks, o que Yesenia, o que Sa, ¿no? O sea, dentro de un grupo lingüístico. ¿Por qué un grupo lingüístico? Porque nos comunicamos con un mismo código, la lengua castellana. Sí es posible que uno de ustedes, o varios de ustedes, tenga una definición diferente de un concepto en particular. Entonces, es admisible. En cambio, se infiere que la comunicación requiere de signos comunes entre el emisor y el receptor. Claro, o sea, en este caso, por ejemplo, tú eres el receptor, yo soy el emisor, ¿y cuál es el signo común? El signo común es el idioma castellano, y eso nos genera que la comprensión de lo que estamos, en este caso, lo que yo estoy hablando con respecto a lo que ustedes están captando. La respuesta, estudiante, muy bien, Yesenia, excelente. Sigo. ¿De qué me habla el texto 2, chicos? De nuestros sentidos. De nuestros sentidos. Muy bien. ¿Qué me dice de los sentidos el autor? Que son las primeras facultades que notamos, ¿no? Las impresiones de los objetos llegan a través de los sentidos. Si hubiésemos nacido privados de la vista, no conoceríamos la luz ni los colores. Si hubiésemos nacido privados del oído, no tendríamos ninguna noción. En conclusión, si jamás hubiésemos poseído ningún sentido, no conoceríamos ninguno de los objetos de la naturaleza. Entonces, hasta ahí se infiere que para el autor los sentidos son esenciales e importantes porque me permiten conocer, adquirir conocimientos de mi realidad, ¿sí o no? ¿No? De mi realidad. He ahí la importancia justamente de los sentidos. Pero pregunto, según el autor, ¿es suficiente poseer sentido para conocer estos objetos? Sin duda que no, o sea, no es suficiente. O sea, los sentidos son importantes para el conocimiento de los objetos de la naturaleza o para el conocimiento de la realidad, es verdad, pero no son suficientes. Son necesarios, pero no suficientes. ¿Por qué? Pues los sentidos no son comunes a todos. Y sin embargo, no todos tenemos iguales conocimientos. Claro, pues. Si no son comunes a todos, o sea, cada uno tiene una manera particular. De repente alguien tiene más desarrollado el sentido visual que el sentido auditivo, ¿sí? Por ejemplo, las chismosas tienen más desarrollado el sentido auditivo, ¿no? ¿Ah? que otros sentidos. Esta desigualdad solo puede provenir de que todos no sabemos hacer igual uso de los sentidos que nos han sido concedidos. Ahí está. Acá se está respondiendo. ¿No? Acá se está respondiendo. Si yo no aprendo a regularlos, adquieren menos conocimiento que otros. Por igual razón que no se baila bien, en tanto no se aprende a regular los pasos. Todo se aprende y hay un arte para guiar las facultades del cuerpo. Entonces, en conclusión, ¿qué dice el autor? Los sentidos son importantes para la adquisición de conocimientos de nuestra realidad. Sí, ¿verdad? Pero debemos, ¿qué? Regular los sentidos. Y se infiere que regular los sentidos, ¿qué significa? Optimizar o mejorar, ¿no?
las técnicas de nuestros sentidos para adquirir mejor los conocimientos. ¿Ah? Entonces, no sabemos hacer igual uso de los sentidos. Entonces, jovencitos, la diferencia entre una persona que, por ejemplo, capta a través de la vista un conocimiento que otro no puede captar, radica en que la persona que no puede captar un conocimiento de la misma manera que otro, es porque justamente no hace un igual uso de ese sentido, debido a que no lo ha regulado, perfeccionado. Veamos qué me dice. 31 es la idea fundamental del texto. Tiene que ver con los sentidos, no con los sentimientos, no con el alma. ¿Ya? La respuesta, conceptos claves, sentidos y conocimientos son los conceptos claves que giran en torno al texto. ¿Cuál sería la respuesta? Ya sé, profe. Muy bien, jovencitas. Muy bien, excelente. La expresión todo se aprende, ¿qué evidencia en el texto? No puede ser se nace con un conocimiento previo, porque si se aprende, ya no sería conocimiento previo. Cuidado, ¿qué quiere decir el carácter innato? Si el conocimiento fuera innato, ya no tendríamos nada que aprender. ¿Sí o no, chicos? Si el conocimiento fuera innato, ya no tendríamos nada que aprender. Porque todos lo sabríamos, pues, porque si has nacido con todo el conocimiento. Por eso que falla Claro, sí o no, muy bien. Porque no hay conocimiento al margen de los sentidos. Excelente. Perfeccionar los conocimientos significa, bueno, según el autor, ¿por qué unos aprenden mejor que otros? Porque no tienen regulados sus sentidos. Entonces, ¿por qué uno tiene un mejor conocimiento de su realidad con respecto a otros? La B. La B. Ah, excelente, ¿sí o no? Debemos aprender a usar nuestros sentidos, es decir, regularlos. ¿Qué significa regular? Perfeccionarlos, ¿no? Muy bien, señor. Vamos, que vamos. El autor podría desempeñarse funciones como, a ver, fácil, pues mira, acá se habla de la adquisición del conocimiento, o sea, para el autor, el conocimiento se adquiere mediante los sentidos. Cuidado, profe, lingüística, no, la lingüística estudia básicamente la lengua como medio de La expresión filosofía, profesor. Muy bien. ¿Por qué, jovencita, la filosofía? ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía hay una rama que se llama la nociología o epistemología, que se encarga del estudio de cómo se adquiere el conocimiento. El ¿verdad? conocimiento. Muy bien, excelente. Ahí está. Bien, jovencitos. Ya, el texto 9, ¿se acuerdan que lo habíamos realizado? Sí, lo habíamos realizado. Vamos entonces con el textito 10, vamos a terminar con el textito 10 y el textito... Profesor, la 35 no hizo. La 35 no está... La pregunta 35 no hizo. Perdón. ¿Cuál de las siguientes palabras es la más importante a partir de lo planteado? Bueno, si no está conocimiento, la otra palabra importante, ¿cuál es? ¿Sentido? Sentido, pues, ¿sí o no? Claro. Sentido. Excelente, muy bien. Bien. El texto 10 es muy interesante porque el texto 10 me habla sobre cómo la comprensión de los alimentos en la actualidad ha permitido, por ejemplo, que el hombre mejore su alimentación y considerar la buena alimentación directamente vinculada a la salud, como que también vincular las enfermedades no solamente a los microorganismos, sino también a comidas inadecuadas, ¿no? Llamadas comidas chatarras. Texto muy interesante. El texto número 1 del bloque 2 es un texto que de repente fallo ahí, pero me parece que por el corte es un fragmento de José María Arguedas donde se habla de la condición de los indios, ¿no? Y cómo los indios son maltratados por los blancos, podríamos decir, y cómo esta persona elucubra, cómo planifica una manera de vengarse, sin embargo, después se resigna. ¿Por qué se resigna? Porque dice vengarse sería igual que condenarnos, nos perseguirían eternamente, ¿no? Entonces, de verdad, bastante conflictiva esta situación que nos conlleva a reflexionar sobre la condición humana de muchos de nuestros hermanos, ¿no? Muy bien, jovencitos, entonces los invito nuevamente en este periplo para luego ya pasar a otro aspecto. Vamos a pasar a otro aspecto con estos dos textos que acabamos acá. A otro tema vamos a pasar, ¿ya? Entonces, texto 10 y texto número 1 del bloque 2.
Bien, jovencitos, vamos entonces a proceder, ¿no?, con su participación. Bueno, el texto número 10, como les había indicado yo, el autor básicamente se refiere en torno a los alimentos, ¿no? Cómo desde épocas arcaicas, prehistóricas, ya los hombres tenían una noción de la relación entre el bienestar, obviamente se refiere a su bienestar a nivel de la salud, y el consumo de alimentos, ¿no? Luego el autor ya se centra en el desarrollo, porque a medida que el hombre va desarrollándose también, obviamente, aquellas creencias o se van difuminando, eliminando o se van cimentando por la corroboración científica, ¿no? Justamente ya con el desarrollo de la agricultura, con el desarrollo del arte culinario, se vinculó mucho pues la relación entre comida y placer, ¿no? Ahora, aparte de eso, los grandes adelantos a nivel de la química, la fisiología y la bioquímica, como de la propia medicina, dice el autor, permitió al hombre, ¿no? Esto es como, ¿no?, son factores que permitieron al hombre comprender y centrarse en los problemas de la alimentación. Justamente la idea clave acá es con respecto a los problemas de la alimentación. Se descubrió, en conclusión, en la última parte, que no solamente los microorganismos podrían ser agentes de enfermedades, sino que incluso también otro factor que podría conllevar a una enfermedad eran problemas de alimentación, ¿no? Y ustedes saben, pues, ya fuera del texto, de que una dieta basada en exceso de grasas o en exceso de carbohidrato pueden traer consigo una serie de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como la diabetes, el colesterol alto, ¿no? La presión arterial, o una presión arterial excesiva debido justamente a una presencia o aumento de triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el autor me quiere hablar al final del texto es cómo el desarrollo de la ciencia, sobre todo a nivel de la bioquímica, de la química, permitió al hombre poder estudiar con una objetividad los alimentos y llegar a la conclusión de que también algunos tipos de alimentos podrían conllevar a las enfermedades. Muy bien. ¿Qué me dice la 41, muchachos? El hecho de que la cantidad y el tipo de alimento que el hombre ingiera afecta su bienestar. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver. La D me dice Karen. Es un conocimiento muy antiguo. El hecho de que la cantidad y tipo de alimento que el hombre ingiere afecta su bienestar es un conocimiento muy antiguo. No está enteramente probado. Es un aporte reciente de la ciencia. A ver, ¿qué me dice? SAC me pone interrogación, profe, la A. Ya, entonces debe haber un aval, ¿no? Debe haber un aval textual, una garantía textual que me permite. En primer lugar, dice, ¿cuál? La D dice, desde tiempos prehistóricos, el hombre se ha dado cuenta de que mira lo que dice, la cantidad y tipo de alimentos que ingieren afectan su vida. Ahí está, joven, miren, ahí está. Entonces, desde tiempos prehistóricos, o sea, desde tiempos antiguos o no. Muy bien, Cara, está ahí. Entonces, la respuesta sin duda, ¿cuál es? Es un conocimiento muy antiguo. Acá está. Es una pregunta de retención, ¿no? Cuidado ahí, ¿no? Entonces, lo que no marcaron la D porque tal vez no fueron muy precisos en su análisis, ¿no? Ahí está. Muy bien, tiempos prehistóricos. Está demostrado. Muy bien, sigo. ¿Por qué el autor afirma que el comer se ha convertido en un placer? Acá dice el autor, ¿no? ¿Se acuerda? Con el desarrollo de la agricultura y el arte culinario, el comer se ha convertido en un placer que se hace cada vez más evidente. O sea, se entiende que el comer se hace un placer por el desarrollo culinario y de la agricultura, ¿no, jovencitos? Veamos, ahí está. ¿Cuál sería? Me dicen la C cesárea. Porque el arte culinario ha alcanzado un alto desarrollo, sí puede ser, porque la alimentación es un factor importante del nacional, porque la agricultura ha llegado a tener más importancia que la cacería, porque la producción de alimentos actualmente, sí, muy bien, claro, justamente porque el arte culinario, al igual que la agricultura, dicen, alcanzaron un gran desarrollo, un gran nivel, ¿no? Muy bien. ¿Correcto, chicos? Ahí está. ¿Ven? Acá estaba al lado. Y el arte culinario, el comer se ha convertido en un placer con el desarrollo de la agricultura y el arte culinario. O sea, hubo más variedad, ¿no?
43. Clase, profesor. A ver, ¿qué hecho ha determinado el aumento del interés que el hombre tiene por la alimentación? La C, el incremento de la población en los siglos XIX y XX. Ya. ¿Qué hecho ha determinado el aumento del interés que el hombre tiene por la alimentación? ¿O no fue por la ciencia, creo? A ver, vamos a ver. Por el desarrollo de algunos ramas de la ciencia. ¿Qué dice? A ver. Mira. Acá está. ¿Qué dice? Los grandes adelantos, voy a con otro colorcito para destacarlo. Mira, los grandes adelantos en ciencia, particularmente en química y fisiología, así como en la medicina, sirvieron de estímulos para despertar al hombre el interés. Entonces, ¿qué es lo que despertó el interés especial por los problemas de la alimentación? El hecho de que vivamos en el siglo XIX y XX, ¿eso nomás? ¿O el desarrollo de algunas ciencias? ¿Qué me dicen? ¿El desarrollo de algunas ciencias o no? Ahí está. O sea, el desarrollo de algunas ciencias como la química y la fisiología y la bioquímica despertaron el interés por los problemas relacionados a la alimentación. ¿Será la C? ¿Será la C? ¿Cuál es entonces? Tatiana Cuidado, Karen. Mira, tú estás marcando el desarrollo del arte culinario. Karen, te lo voy a leer de nuevo. ¿Qué dice acá? Mira. Los grandes adelantos en ciencias, ¿no? Estimularon el interés por los problemas de la alimentación. Claro. Ya, yo pensé que no. Muy bien, la respuesta sería la E de enano, ¿no, chicos? Excelente. Ahora sí, recién vamos a la 44. El descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos esenciales y otros factores nutricionales tuvieron como efecto. Fíjense acá. Dice, rojito, dice, miren acá, dice, el descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos esenciales y otros factores, ¿ya? Y otros factores nutritivos, inició una era que cambió radicalmente el concepto de las enfermedades solo podían tener como causa agentes infecciosos, tales como los microorganismos. A este le siguen los grandes avances de medicina revelando el papel exacto de muchos de estos alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el descubrimiento de las vitaminas y aminoácidos permitió al hombre, ¿no? Permitió al ser humano identificar que no solo los microorganismos causaban enfermedades, sino que también por el descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos y otros factores nutritivos, sino que también permitió revelar que muchos alimentos serían también causantes ¿de qué? Causante de enfermedades. No puede ser la de heredado, porque antes del descubrimiento de las vitaminas, aminoácidos y otros factores, se creía que solo y únicamente los microorganismos eran factores de enfermedades. Cuidado con la D. Claro, cuidado con la... Claro, sí o no. Muy bien, porque cuidado con la A. La A es el distractor. Establecer que frecuentemente la alimentación es causa de las enfermedades. No, dice, acá falla frecuentemente, porque te está dando a entender que la principal causa de las enfermedades son los alimentos, y en el texto no hay ninguna expresión que me permita inferir aquello. Pero sí podría yo decir, ¿no?, que el descubrimiento de las vitaminas y aminoácidos me permitió saber que no solamente los microorganismos son agentes de enfermedades, sino que también algunos alimentos. Entonces, ¿lo más cercano es la B o no? Establecer que las enfermedades tienen muy variadas causas, no solamente los microorganismos, sino también pueden ser los alimentos. Respuesta, Yashaiwasi, B de bazooka. Bien, no me he salteado ninguna, ¿no? 41, 42, 43, 44. Muy bien, ahora sí, jovencitos. Interesante el textito, ¿no? Interesante, claro. Ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Por ejemplo, actualmente las neumonías son producto ¿de qué? Son producto del COVID-19 y otras más, y otras secuelas más, ¿ves? Pero también una dieta excesivamente en grasas te puede conllevar a otras enfermedades como la diabetes, como como el colesterol alto, la hipertensión. Entonces, ¿ves? Entonces, sabemos que las enfermedades no solamente son causales
por microorganismos, sino también puede ser por los alimentos. Así que dejen de comer, por favor, su salchihueso, ya, basta de salchihueso. Muy bien, ahora sí nos vamos al texto number 2, number 1, bloque 2. ¿De qué se me habla en este textito, chicos? ¿De qué se me habla? ¿Qué es lo principal acá? ¿Qué es lo que el autor quiere destacar? Es un texto digno de un análisis, ¿ah? De un análisis, ¿no? Es un texto que nos hace pensar profundamente sobre la condición de los indios, ¿no? Así denominados, ¿no? Por el poblador oriundo. ¿Cómo comienzan? Un monólogo. Somos para ellos menos que la bestia. O sea, ya de ahí tú te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿qué valoración? La valoración, ¿no? Una valoración infrahumana, ¿no? Porque valorarlos como bestias es no considerarlos como seres humanos. El más humilde de los mestizos, o el más canalla, se cree infinitamente superior a los mejores de nuestra casta. Claro, entonces los mestizos, recuerda que los mestizos, hablando de mestizos, hablamos de un cruce, ¿no? De razas, de etnias, ¿no? Entonces, básicamente en la colonia imperaban 3 razas, ¿no? Los indios, los mestizos, o criollos también le decían algunos, ¿no? Y los españoles, ¿no? Españoles de raza blanca. Ahora, el más humilde de los mestizos, o el más canalla, se cree infinitamente superior a los mejores de nuestra casta, dice. Todo nos quitan ellos, hasta nuestras mujeres, y nosotros apenas nos vengamos, haciéndoles pequeños males o dañándoles sus cosechas, ¿no? Es una manera de, pues, un pequeño mal, pues, o sea, no se va a comparar, ¿no? Que quiten a tu mujer, a tu esposa, a tus hijas, con lo que ellos hacen, ¿no? Quemar su cosecha, o sea, no es equivalente al grado de venganza. Pero por su condición, solamente pueden llegar hasta ese nivel. Como una débil reparación de lo mucho que nos hacen penar. Una débil reparación, o sea, resarcir el problema. O sea, quemar las cosechas, que los indios quemen las cosechas, es una débil reparación, pues, ¿no? Porque no se compara a que te quiten a una mujer, ¿tá? Que se lleven a tus esposas. Y así, maltratados y sentidos, nos hacemos viejos y nos morimos llevando una herida viva en el corazón, ¿tá? La herida de la discriminación, la herida de la desigualdad e injusticia. ¿Cuándo nos ha de acabar esta desgracia? ¿Cómo hemos de librarnos de nuestros verdugos, que se jactan de la pureza de su sangre? Ah, entonces no se refiere a los mestizos, se refiere a los blancos, ¿sí? ¿No? Se refiere a los blancos. Son los blancos los que actúan de esa manera, la pureza de su sangre, y que ofenden, afrentan, de verdad de afrenta, ofenden, ¿tá? Todo lo ajeno a ella. Todo lo que no sea puro de sangre, étnicamente hablando, para los blancos, ¿no? Es ofensivo. Y por ende los indios son una ofensa para ellos. Son menos que las bestias. Alguna vez en mis soledades he pensado que siendo como somos, más los sacos de mayor, y estando metidos de esclavos en la vida, bien podríamos ponernos de acuerdo y en un gran día, y a una señal convenida, ¿está? A una hora de la noche, prender fuego a sus casas en las ciudades, en los pueblos, en las haciendas, caerles en su aturdimiento y exterminar, o sea, de manera sorpresiva, ¿no? Caerlos en su aturdimiento, o sea, de manera sorpresiva. Pero, mira, ¿no? O sea, toda esa planificación. Luego he visto que siempre quedarían soldados, armas y jueces para perseguirnos con rigor, implacablemente, porque alegarían que se defiende y que es lucha de razas la que justifica que la justicia, sus medidas de sangre y oro. Viejo, es un texto bastante reflexivo que nos hace pensar, pues, sobre todo, ¿no? En la condición en la que vivían nuestros antepasados, podemos decir, ¿no? Básicamente los indios, lamentablemente que en la pirámide social, si no figuraban prácticamente, o si figuraban se encontraban en la última parte.
y eran víctimas constantemente del abuso, de la injusticia y discriminación de los blancos. Y acá este personaje se siente, pues, por un momento atizado a querer vengarse, pero después se resigna, porque al final el mal, ¿no? La venganza sería lo peor para ellos, ¿no? Porque los perseguirían implacablemente. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. Número 1. Según el texto es cierto que. Según el texto es cierto que. A ver, chicos. Veamos. Karen dice la D. Vamos a ver cuáles son las verdaderas. ¿No habían gestos de revanchismo ante los verdugos? Esto es falso. Sí habían gestos, ¿se acuerdan? Cuando por ahí algún blanco raptaba o cogía a alguna de sus mujeres, se las llevaba, ¿qué hacían ellos? Una débil, ¿cómo era? Una débil venganza que era quemar sus cosechas, ¿no? O sea, era un gesto de revanchismo. ¿Eso es verdad? Claro, ¿no? Esto no es verdadero, es falso. ¿Cuál sería? Todo resarcimiento sería satisfactorio finalmente falso, ¿no? Porque él dice, claro, o sea, podemos organizarnos y exterminarlos, pero luego ¿qué? Luego ellos, alegando defensa, nos acecharían, nos buscarían y nos exterminarían. Entonces no es satisfactorio finalmente, ¿no? No es satisfactorio. Además, también, ¿por qué no es satisfactorio? Porque cuando quemaban las cosechas, ellos de una u otra manera no era nada, pues, ¿no? No era nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se lleven a su esposa que quemar una cosecha. O sea, la venganza, el resarcimiento, finalmente, dice, no era satisfactorio. No era satisfactorio. Por ahí me dicen la D de dado. O la A de amistad. ¿Qué me dicen? Quiero escucharlos. Puede ser la A, profesor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la primera parte dice que hasta los mestizos se sentían superior que los indios. O que los Ya. negros. Claro. Entonces, los mestizos, ¿es cierto que los mestizos no eran objeto de afrenta o humillación? Claro, porque acá dice, el más humilde de los mestizos, o el más canalla, se cree infinitamente superior a los mejores. O sea, ¿qué hace entender? Que los mestizos se sentían superior a los indios, pues. Entonces, por ende, los mestizos no eran, ¿qué? Objetos de afrenta o humillación, como sí lo eran ¿quiénes? Como sí lo eran los indios, ¿sí? Muy bien. Respuesta de edad, correcto. Bien. 2. El autor establece como posible condición de liberación claro, recuerda, ¿no? ¿Cuál es la posible condición de liberación? Levantarse todos ¿contra qué? Contra los blancos son. Y exterminarlos, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? ¿Dado? ¿Azote? ¿O La D, enano? profe, podría ser. ¿Ya? Justamente en la partecita del texto, como ustedes muy bien hablan, acá lo dice el autor, ¿no? Alguna vez en mis soledades he pensado que siendo como somos más y estando metidos de esclavos en la vida, podríamos ponernos de acuerdo y un gran día y a una señal convenida, a una hora, prender fuego a sus casas en las ciudades, en los pueblos y en las haciendas. Ya, entonces mira, pregunto. El autor establece como posible condición de liberación, una condición. ¿Cuál sería la condición? Como dice su compañero,
ese sentimiento, ¿sí o no? O sea, mi condición para yo liberarme, mi condición, ¿cuál es la condición que tengo? ¿Es el sentimiento de venganza contra los opresores o la superioridad numérica de su clase? No, la condición no es la superioridad numérica, pero pueden ser superiores numéricamente, pero si no existe ese condimento que es la venganza, entonces no habría un levantamiento, ¿sí o no? La respuesta sería la D de dado. El sentimiento de venganza contra la clase opresora. Esa es la condición. Se deduce que el autor proyecta un tipo de ataque concertado, pero concertado y frustrado, acá dice frustrado, ¿eh? Acá falla. Concertado sí, porque entre ellos, pues, ¿no? Quedan para hacer esto. Clandestino y vehemente, o furtivo y sorpresivo. A ver, mira acá. Furtivo y sorpresivo parece, pero no está ahí en el texto, trata de que en un momento de sorpresa podrían quemar las casas. Exacto, ¿no? Acá dice, alguna vez en mis soledades he pensado que siendo como somos los más y estando metidos de esclavos en la vida, bien podríamos ponernos de acuerdo, ¿ya? Y en un gran día y a una señal convenida a una hora de la noche, ¿ves? O sea, furtivo, a una hora, prendo fuego a las casas, en los pueblos, caerles en su aturdimiento. O sea, ¿qué quiere decir caerles en su aturdimiento? O sea, de sorpresa, pues, ¿no? Caerles de sorpresivamente y en la noche, o sea, clandestina o furtivamente, ¿ya? La respuesta sería la de amistad. El término pensado puede ser reemplazado por qué, a ver. Vamos a ver. Acá está pensado. Alguna vez en mis soledades he pensado que siendo como somos los más y estando metidos de esclavos en la vida, bien podríamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál sería el significado de pensado? ¿Reflexionado o planificado? Planificado sería, profe. ¿Por qué? Porque ¿cómo así llegas a esa conclusión? ¿Cómo llegas a esa conclusión? O sea, ¿de qué parte del texto? Porque ahí se dice que ellos se podrían poner de acuerdo, como... Ya, claro, ¿no? Ahí está, pues nos podríamos poner de acuerdo. ¿Y ponerse de acuerdo qué implica? ¿Reflexionar o pensar? ¿O planificar? Planificar. Claro, planificar, ¿no? Ponerse de acuerdo, planificado. ¿Qué sentimiento embarga al autor? Claro, se puede tomar como odio, ¿no? Pero no solamente es odio, sino que la última parte, recuerdan, cuando él quiere vengarse, ¿qué sucede? Al final se resigna. ¿Por qué se resigna? Porque si nosotros, dice, ¿no? Podríamos planificar y quemar todas sus casas y exterminarlo, pero luego, ¿qué pasa? Seríamos perseguidos, y ahí se ve su resignación, ¿no? Como dando a entender, caballero nomás, tendremos que seguir viviendo sometidos, oprimidos. Entonces, hay dos emociones bastante evidentes. Odio y aversión podría ser, sí, pero lo mismo, ¿no? Odio y aversión. La respuesta es, a ver qué dicen ahí. Humillación y suspicacia, desconfianza, Frix, Yesenia. La respuesta es indignación. Claro, ¿por qué indignación? Por la condición por la que pasa, ¿no? Se encuentra indignado. La indignación es una mezcla de odio y también una mezcla, pues, ¿no? de odio y desolación. Y la desesperanza, ¿por qué? Justamente porque en la última parte del texto, él pierde las esperanzas de una venganza. ¿Y por qué pierde las esperanzas de una venganza? Porque dice que seríamos eternamente perseguidos, discriminados y maltratados, ¿no? Por eso pierde la esperanza de una venganza, por la reacción de los blancos. ¿Ve? La respuesta, dado. ¿Aló? Ya, muy bien. Bien, jovencitos, entonces pasamos a la segunda parte, ¿ya? Mañana continuamos con esto, con 3 textos más. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es eliminación
de oraciones. Ah, eliminación de oraciones. No podemos, ya falta poco para el examen, ¿no? Falta poco ya, no queda nada. En eliminación de oraciones nos quedamos en el ejercicio 20, ¿no, chicos? Ahí se apagan sus... Patricia. Tu micro. Firulais está ahí, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Me parece que nos quedamos en el ejercicio 20. ¿Alguien recuerda? Sí, sí, alguien que me confirme. Ya, entonces no recuerdan, ya. Yo sí recuerdo, me parece que nos quedamos en el ejercicio 20, ¿ya? Vamos a trabajar esta primera plancha, ya en el 20, ¿sí o no? Ya. Vamos a trabajar esta plancha de 20 a 27, mira, de 20 a 27. Bien, de 20 a 27 en 7 minutitos sería más que suficiente. Ya nos ponemos a trabajar, repito, del ejercicio 20 al ejercicio 27.
Listo, jovencitos. Empezamos entonces. Me dicen que era de la 19, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a sintetizar en base a lo que se lee, ¿ya? Básicamente, el texto número 19 me habla de la presencia de los virreyes en tierras americanas, que eran los representantes de los reyes, quienes los asistían, ¿no? Un consejo local, no es concepto, ahí es un consejo local asistido por los españoles, y que dicho consejo no estaban excluidos de dicho consejo tanto los criollos como los mestizos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál eliminan ahí, jovencitos? ¿Qué me dicen? Eliminamos el enunciado 5. ¿Por qué eliminamos el enunciado 5? Porque el enunciado 5 me dice que las municipalidades, el antecedente de las municipalidades se encuentra en los consejos, ¿no? En los consejos locales de aquellos tiempos. Pero la intención del autor no es hablarme del consejo, que la municipalidad tiene un antecedente en los consejos locales de la colonia, sino la intención del autor es hablarme cómo estaba constituido u organizado o jerarquizado la organización social en la colonia, ¿no? Estaba por el virrey, representante del rey en territorios americanos, y por un consejo español, netamente español. Y salvo excepciones, presencia de criollos y mestizos. ¿Ya? Número 20. ¿Qué me dice el número 20? La iglesia cristiana. ¿Ya? La iglesia cristiana. El autor me dice, ¿ya? ¿Qué hizo la iglesia cristiana para sobrevivir luego de la decadencia o la caída del imperio romano de Occidente? O sea, ¿cuáles fueron sus estrategias para que la iglesia cristiana no caiga al igual que el imperio romano? Entonces, ¿cuáles fueron sus estrategias? Primero, los obispos de Roma enviaban misioneros, ¿no? La conversión. Luego, como consecuencia de la conversión, dice el autor, todos los pequeños reinos del antiguo imperio romano habían sido incorporados a la comunidad de la iglesia, ¿ves? Al mismo tiempo se consolidaba la dirección espiritual del obispo de Roma, ¿ves? ¿Sí o no? O sea, oración 2, 3 y 4, reitero, ¿de qué nos habla? De las estrategias que realizaba la iglesia cristiana para mantener unificada el cristianismo, para mantener unificado el cristianismo. Pero la oración 5 no me habla de una estrategia, más bien se refiere a lo lucrativo, ¿no? A lo lucrativo, al carácter lucrativo de la iglesia por el fortalecimiento, ¿no? Al fortalecerse la iglesia pues obtuvo cuantiosas sumas de dinero. Pero acá se quiere hablar más bien qué se hizo para mantener la unidad de la iglesia cristiana. Eliminamos la oración número 5. 21. El ejercicio 21 es sencillito porque se te habla de valores, pero en un caso se te habla de valores dentro del concepto de la economía, ¿no? El mercado de valores, por ejemplo, ¿no? El mercado de valores que alude a acciones. Pero desde 2 hasta número 5 se te habla de valores como sinónimo de las virtudes, ¿sí o no, jovencitos? Por eso eliminamos la oración número 1 por el criterio de disociación. Por el criterio de disociación. 22. ¿De qué se habla en el ejercicio 22? Se habla de los mitos de los hermanos Ayar y de Manco Cápac y Mamaue. Estos mitos que explican cómo se inició y fortificó el Tahuantinsuyo, ¿sí o no? Oraciones 2, 3 y 4, todo gira en torno, ¿no?, a la naturaleza de estos mitos que nos hablan sobre cómo se fortifica el Tahuantinsuyo. Por ahí me dice Yesenia la E, ¿estás seguro, Yesenia? Porque la 4 te dice el otro, al decirse el otro, se está refiriendo al otro mito, Yesenia. El otro se refiere al mito de Manco Cápac. ¿Ah? ¿Está bien? La 5, profe. Claro, la 5, exactamente, porque la 5 ya no se te habla de un mito, se te habla de la leyenda entre la guerra contra los chancas, una leyenda. Acá se está hablando de los mitos de Manco Cápac y Mamaue y los hermanos Ayar. Elimino la 5. Muy bien. Sigo. 23, ¿de qué se habla, chicos?
¿Ya? La función de los test psicológicos, ¿no? Los test psicológicos pueden usarse con 3 fines: selección, colocación y clasificación. Luego, tanto en la oración 2, en la oración 3 y en la oración 4, se me especifica por qué, ¿no? Por qué es la selección, por qué es la clasificación, ¿sí o no? Pero ¿qué oración ya no te habla de un tipo de test psicológico? La 5. La 5, ya te habla de la industria, ¿no? De la industria y sus criterios de clasificación. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. 24. A ver. ¿De qué se habla en el ejercicio 24, chicos? El ejercicio 24 se habla sobre el papel del, ¿no? Básicamente la pugna entre iglesia y Estado, ese, ¿no? El conflicto entre iglesia y Estado fue trascendente en el desarrollo de las repúblicas del siglo XIX, o sea, 19. 19 es, decimonónica es 19. La iglesia fue comprometida en la pugna entre liberales y conservadores, ¿no? Bien. Los párrocos realizaban actividades que hoy se consideran en el ámbito secular. Acá te habla de los párrocos, ya estamos hablando de la iglesia. La unidad de la iglesia y el Estado no sobrevivió a la independencia. No, claro, se separaron, ¿no? Pero actualmente ya no hay unidad, simplemente la iglesia es representativo, el Estado aporta, pero ya no tiene influencia la iglesia sobre el Estado. ¿Sí? Durante la colonia, las instituciones seculares y religiosas estaban unidas bajo el patronato real. Bueno, todo se gira en torno a la iglesia, ¿o no? Pero hay una oración que ya no te habla de la iglesia, sino de quién te habla. Te habla del párroco, del sacerdote. La 3. Claro, muy bien, señorita. Excelente. Bien. La 25 me habla sobre la consideración, o no, cuál es la cosmovisión, la interpretación que los pueblos indígenas le daban a la tierra, ¿sí? ¿Ya? Desde nuestros orígenes, los pueblos indígenas han considerado a la tierra algo sagrado. Ella se refiere a la tierra, nos da la vida y es el eje de nuestra cosmovisión. Hemos heredado de nuestros abuelos la convivencia armoniosa con la naturaleza. Debemos... Acá no se quiere hablar sobre la contaminación, se quiere hablar sobre el significado que tiene la tierra para nuestros antepasados y para nosotros, ¿sí o no, jovencitos? ¿Cuál eliminan ahí? 4, contaminación. Exacto, la 4, claro, porque la 4 te habla de la contaminación ambiental, ya no te habla de qué, de la tierra, ¿no? Y el significado que tiene la tierra para el ser humano. Penúltimo. El ejercicio número 26, ¿de qué me habla? Me habla sobre la naturaleza de la gripe o resfrío, ¿sí o no? Pero la oración 2 me habla de una consecuencia de estar agripado, pero acá no se quiere hablar de la consecuencia de estar agripado, sino hablarme sobre la naturaleza o característica de resfrío. ¿Cuál eliminamos entonces? La 2. Muy bien, Juancita. Vamos a borrar acá porque se me... Vamos a ver la 2. Muy bien, la 2 sería. Ya, un ratito, déjame acá. Acá está. Muy bien. Y por último, el brillo de la estrella se mide en una escala de magnitud. Ya. La magnitud puede ser alta o baja. La estrella más brillante tiene una magnitud alta y las más débiles una magnitud baja. ¿No te parece que entre 2 y 3 hay una redundancia? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Cuál eliminas? La 2. La La 2. 2. Por menor información, ¿sí o no? Redundancia simple, Claro. elimino la de menor información. Muy bien. Bien. Correcto, jovencitos. Vamos a terminar con esa fila, con esta columna, perdón, de 28 a 33, ¿ya? De 28 a 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. ¿Bien, chicos? Entonces nos ponemos a trabajar unos 6 minutitos estos 5 ejercicios. Lo último, con fuerza, con fe, con
Jovencitos, ¿cómo les fue? Concreto, a ver, ¿de qué se habla en el ejercicio 28? De la computadora, ¿sí o no? Muy bien. Básicamente el autor me quiere hablar sobre las múltiples funciones que la computadora posee, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál eliminarían? A ver. La 5. Excelente, ¿no? Porque acá, como tú muy bien dices, la idea principal es que es un gran adelanto científico-tecnológico y de lo que se quiere hablar son sus bondades, ¿no? No del aspecto negativo de esta acción, ¿no? Es relativamente nueva, tiene múltiples funciones, facilita la labor del hombre en diversos campos, pero ya la 5 es una objeción, ¿no? Algo negativo de esta. Muy bien. Número 29. Acá hay una redundancia, ¿no, joven? Se quiere hacer la descripción de una persona caracterizada básicamente por su excesiva serenidad, ¿no? La 3 dice, una de las peculiaridades que más llamaba la atención es su imperturbable serenidad, y la 5 dice, era un hombre sereno. Redundancia, ¿cuál eliminas? 5. La Cinco. 4. 5. La 5, menor información, ¿no? Era un hombre, ¿ves? Sereno, se dice en 3, ¿no? Llamaba la atención su imperturbable serenidad, nunca nadie lo vio alterarse ni orientarse, o sea, era un hombre sereno. Redundancia implícita. Acá en la 30 se habla de la diversidad de dioses mayas y la jerarquización de los dioses mayas. Si te das cuenta, entre la oración 1 y 5 hay una redundancia, ¿verdad? En la teoría que me dice, si dos oraciones redundan información, se elimina la de menor información. ¿Quién tiene menor información? La 5. La Excelente. 5. Muy bien, muy bien. ...31. ¿De qué me habla 31? De Quinto Horacio. Es una breve biografía, ¿no? Poeta lírico, nació en Venusa, estudió en Roma y Atenas. ¿Ya? Ahora la número 5 se habla de su obra y la 6 te habla de ¿no? Cómo está compuesta su obra. Pero no te das cuenta que la oración número 4 ya te introduce otro personaje, la muerte del asesinato de César, ¿sí o no? ¿Está bien? Eliminó la 4. El último ejercicio. Los incas formaron la familia. Claro, acá se quiere hablar básicamente de cómo estaba constituido la familia incaica, ¿no? Estaba constituido por el inca, jefe de la familia, ¿ya? La mujer, que era la coya, y el príncipe, que era el auqui, ¿no? ¿Cuál eliminan? La 5, profe. Excelente. Luego en el ejercicio 33 se te hace una descripción de un muchacho. ¿Qué dice? El muchacho permanecía en un rincón detrás de la puerta. Marcial, pero de 2 me parece, ¿no? Marcial era un muchachote de campo, llevaba el pelo cortado al rape, su chaqueta de paño verde, llevaba unos pantalones. De 2 hasta 5 se te hace una descripción física del personaje. ¿Cuál eliminamos? ¿La 1 o no? 1. Muy bien. A ver, muchachos, para mañana terminar, ¿qué te parece? Terminamos hasta acá, hasta la 37. ¿Ya? ¿Está bien? A terminar esta página. De 34 a 37.
¿Listo, chicos? Concreto, me parece que ya podemos, entonces, 34 me habla de la forma como debe enseñarse los sinónimos, ¿no? La manera adecuada del estudio de los sinónimos, recomendaciones para un aprendizaje de los sinónimos. Pero me doy cuenta ya que en una oración se inserta el concepto de antónimos y me parece que ya ello le quita unidad a la lectura. ¿Verdad, chicos? ¿Cuál elimina? La 4. Excelente. Bien. Luego, el ejercicio número 35 me habla de cómo están los alojamientos de las diversas clases de alojamiento en el interior del buque. Básicamente son 3 clases, ¿no? Primera y segunda clase. Pero ya hablar de las 5, que están prohibidos los animales en los buques, no se centra en hablarme de que en esas varias clases de alojamiento que poseen algunos buques, ¿verdad? Las 5, ¿no, chicos? Las 5. ¿Qué me dicen en el penúltimo ejercicio? El predicado. ¿Cuál eliminas? La 5. ¿Estás seguro? Hay 2 tipos de predicado, verbal y no verbal. El núcleo del predicado puede ser un verbo, el núcleo del predicado puede ser un verbo o un nombre. El predicado tiene un núcleo que puede ir acompañado de modificadores. Hay oraciones que tienen predicado. ¿Estás segura? El predicado puede ser un verbo o un pronombre. En la oración la posición del predicado es variable. Hay 2 tipos de predicado, verbal y no verbal. En la oración la posición del predicado es variable. Chicos, 2 y 4, ¿no redunda? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Hay oraciones que tienen predicados y en la oración la posición del predicado, hay oración, es variable. ¿Cuál eliminas entonces? La Habla, 2. habla. La número 2, ¿sí o no? Por redundancia, claro. Redundancia, ¿ves? Y la número 37 te habla de Friedrich Nietzsche. Curso te llama Fue un duro crítico de la modernidad. ¿Verdad? Fue un duro crítico de la verdad. Pero mira, ¿de qué se quiere hablar acá? Se quiere hablar de cómo Nietzsche expresa sus ideas en sus diferentes obras, ¿no? En el Más allá del bien, en el Anticristo y en Así habló Zaratustra. Entonces, justamente el autor me quiere decir cómo en las obras de Nietzsche se encuentra expresada, ¿no? Su pensamiento. ¿Cuál eliminamos? ¿Qué me dicen por acá en escrito? ¿Cuál eliminan en 37? Vamos, chicos, vamos. Eliminamos la oración. ¿2 me dice? No. Es que quiero que te den cuenta de algo, mira. Dice, Nietzsche fue un duro crítico de la modernidad. En la número 1 se te está La diciendo... 5. No, tampoco. Se está diciendo en la número 1 que Nietzsche criticó la modernidad. Pero ahora mira, fíjate de 2. El pensamiento de Nietzsche, vivo de Nietzsche, se expresó en varias de sus obras. Aquí está ejemplo. El Más allá del bien y el mal pulverizó los prejuicios de la modernidad. En el Anticristo formuló una crítica radical contra la ideología cristiana. En Así habló Zaratustra, ¿no? Postuló su concepción del eterno retorno, ¿ves? Ahí está. La 5 la 1. La número 1. Porque claramente la oración Dios dice que su pensamiento, el pensamiento vivo de Nietzsche se expresó en varias de sus obras, ejemplo de ellos 3, 4 y 5, que son 3 obras donde se expresó el pensamiento vivo de Nietzsche. ¿Está bien? Por eso eliminamos la oración número 1. Bien, jovencitos, entonces mañana tenemos una jornada que básicamente va a estar centrada en comprensión de lectura y eliminación de oraciones, tenemos que avanzar lo más que se pueda, y el día domingo vamos a trabajar el Kahoot con plan de redacción. Bien, entonces nos vemos mañana, cuídense mucho y cuídense. Mucho. Iglesia. Cuídense, bye, nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos. Profe, nos vemos. Chao, profesor. Chao.